Hola a todos, bienvenidos al vídeo del análisis del examen FIR 2024-2025. Mi nombre es Cristina San Andrés, soy farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria y coordinadora aquí en AFIR. Mi nombre es Pedro Jesús García, especialista en microbiología y parasitología clínica en el Hospital de Puerto Real y tutor y coordinador aquí en AFIR. Bien, pues lo primero de todo que queríamos hacer, tanto Pedro como yo, es daros la enhorabuena. Habéis llegado ya hasta aquí, habéis realizado el examen FIR, lo realizasteis ayer y hoy nos toca el vídeo del análisis del examen FIR, pero lo primero que queremos hacer es, tanto Pedro como yo, como todos los profesores y todos los tutores, es daros la grandísima enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de la preparación, por el examen que hicisteis ayer, en algún caso mejor o peor, eso no lo pongo en duda. Sabemos que fue un examen muy difícil y de verdad que sabemos que sois unos valientes por haber luchado tanto en la preparación y por haber luchado tanto el día del examen. Bien, como ya os he ido adelantando, el examen FIR de 2024-2025 consideramos que ha sido un examen muy difícil, muy raro, muy atípico, que ahora iremos ya un poco desgranando pregunta por pregunta y también viendo un poco esa estadística que hacemos todos los años de las preguntas, tanto por dificultad como por peso, por asignaturas, pero ya os adelantamos que ayer los profesores estábamos bastante sorprendidos, aunque es verdad que la tendencia de los últimos años pues ya venía un poco marcada y este año, pues como iremos viendo, no ha sido tan diferente. Bien, empezando primero por visualmente, el examen FIR este año ha constado de 25 páginas, que más o menos es lo que hemos venido haciendo otros años en los simulacros y lo que más o menos, como podéis ver aquí, tenía ya tendencia en el último año. Es verdad que en 2023 aumentó considerablemente el número de páginas y este año pues más o menos se ha mantenido constante con esas 25 páginas. En cuanto al número de imágenes, también ha aumentado considerablemente respecto al año pasado y tenemos 20 imágenes y así también ha aumentado el número de casos clínicos. ¿Qué esto qué hace al final? Pues dificultar, es verdad que al opositor, ese examen, aunque os preparemos bien y aunque vosotros estudiéis muchísimo, es verdad que no estamos tan acostumbrados a casos clínicos e intentamos adaptarnos cada vez más a las demandas del ministerio, pero aquí sí que me gustaría hacer un paréntesis y si hay alguien del ministerio que nos está viendo hoy, me gustaría recordar que la gente que se presenta al examen FIR son estudiantes o licenciados o graduados en farmacia, es decir, es gente que no ha hecho la residencia todavía, es gente que no es especialista y, bueno, que puede haber hecho prácticas tuteladas en farmacia hospitalaria, pero no en el resto de servicios del hospital. Entonces, aquí yo mando un mensaje para quien lo quiera coger, que por favor se adapte este examen FIR más a las realidades del modelo académico que tenemos en las universidades, porque evidentemente poner tantos casos clínicos y tantas imágenes al final dificulta mucho al estudiante realizar un examen FIR pues competente muchas veces, ¿vale? Pero bueno, es verdad que la dificultad que la marca muchas veces este tipo de preguntas, estamos seguros que nuestros alumnos las habréis hecho lo mejor posible, ¿vale? Vamos un poco a la estadística, ¿vale? ¿Qué tenemos este año? ¿Cómo está repartido esas asignaturas en cuanto al número de preguntas? Pues más o menos fisio y farma siguen estando a la cabeza. Es verdad que a nosotros se nos dificulta cada vez más categorizar una pregunta, si es de fisio, si es de farma o si es de una asignatura, porque cada vez las asignaturas están más entremezcladas entre sí. Hay una opción que corresponde a lo mejor a una asignatura, pero otra opción corresponde a otra. Entonces ya es muy difícil categorizarlas. Pero bueno, más o menos tenemos que a la cabeza sigue estando fisio, en este caso con un 15,7% del peso, y es verdad que farma este año pues lo ha adelantado ligeramente, pasando de un 14 con algo a un 17,1. Bueno, ya sabéis que nuestra categorización se basa un poco en las clases, en los manuales, pero probablemente pues podamos categorizarlas en muchas asignaturas. En este caso, química farmacéutica también ha pegado el subidón, por así decirlo, pasando a un 10%. Y es verdad que, por ejemplo, vemos que bioquímica ha bajado un poquito con respecto a química farmacéutica y técnicas instrumentales, ha aumentado ligeramente, ¿vale? También tenemos químicas que ha descendido un poquito, que eso en algún sentido puede ser beneficioso para el alumno, porque históricamente las químicas siempre han sido un poco más raras, más barrocas, más complejas, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos. Y es verdad que lo que se creía que estadística iba a ser el repunte, pues al final este año ha bajado considerablemente. Y es verdad que esto al final va un poco por modas. Así que bueno, pues esas son un poco las estadísticas que hemos sacado con respecto a otros años, ¿vale? En cuanto al grado de dificultad, bien,
En este caso siempre nos gusta poner los de los últimos 3 años. Como podéis observar, en 2023 fue la revolución. De repente vimos un examen súper complicado, o por lo menos así lo categorizábamos los profesores. Y aquí hago otro paréntesis, y es que al final nosotros los profesores corregimos asignaturas independientes, es decir, nosotros, aunque veamos el examen completo, no estamos en vuestra situación, no vemos la longitud de ese examen, es verdad que no estamos con los mismos nervios, es verdad que también tenemos recursos bibliográficos para consultar alguna duda. En este caso, en 2024-2025, que es la última columna que veis ahí, la dificultad ha sido, desde nuestro punto de vista, altísima y encima con una longitud de examen bastante largo, ¿vale? Entonces, si lo categorizamos, es verdad que está más o menos repartido entre alta, media y baja, pero consideramos que es un examen muy difícil. Así que repito la enhorabuena, porque evidentemente enfrentarte a un examen así, con preguntas tan raras, donde de repente aparece un radiofármaco, de repente te preguntan por catéteres, ¿qué cosa? Yo creo que eso no has visto nunca en la carrera, pues bueno, yo aquí lanzo un mensaje, repito, que se adecue un poco más el examen a lo que es el contenido que vemos en las universidades. Pero bueno, vemos que es un examen repartido en cuanto a dificultad, pero con una dificultad muy alta, con preguntas muy raras. Bien, si vamos a preguntar a los profesores qué opinaban, ¿no? Y nos dijeron esto ayer, por ejemplo. Sí, realmente ayer, cuando estábamos corrigiendo la versión 0 del examen, las opiniones que tuvieron los profesores fueron bastante compartidas. Entre ellos, por ejemplo, teníamos los profesores de la asignatura de tecnología farmacéutica, nos dijeron también que ellos también veían que eran preguntas muy difíciles, que rompían bastante la tendencia de los últimos años. Y es verdad, normalmente estamos acostumbrados a que tecnología farmacéutica suele ser una de esas asignaturas que llevamos dominado prácticamente desde las primeras fases de la preparación. Este año sí es verdad que hemos visto que hasta en eso han innovado un poco, no lo mejor para nosotros, pero bueno. En otras asignaturas, por ejemplo, como la asignatura de inmunología, hemos podido ver preguntas sobre temas muy novedosos que seguramente llegarán poco a poco para quedarse, como puede ser la pregunta sobre la terapia CAR-T, que es bastante actual, pero que en principio creemos que se podría incluso sacar por descarte con el material que se ha aportado en la academia. Y bueno, cuando a farmacología aquí me pongo yo como profe de farma. Qué menos, ¿no? Y un poco también, cogiendo el testigo también de mis compañeras de farmacología, las preguntas de farma cada vez son más clínicas, más actualizadas, cada vez son más difíciles, más prácticas. Cada vez, como os decía, se entremezclan en una misma pregunta que al final categorizamos por farma, pero que podría ser a lo mejor de otra asignatura, se entremezclan bastantes opciones, entonces al final el alumno lo que necesita saber es un poco de todo, es tener ese conocimiento transversal que muchas veces se adquiere con unas prácticas, con una residencia o con una especialidad. O sea, se nos hace complejo hasta a los profesores de farmacología a veces saber qué pueden preguntar, porque es muy difícil sacar una batuta y poner en las clases lo que crees que pueden preguntar, porque es muy amplio el contenido. Entonces es verdad que cada vez nos sorprenden más, cada vez es verdad que en el FIR tiene más peso, también un poco en función de cómo la categoricemos, pero cada vez es pues, más complejo abordar farmacología. Como os decía, las preguntas cada vez están más orientadas a la residencia y se me hace complejo una persona, si no ha hecho las prácticas tuteladas en un hospital, que pueda responder este tipo de preguntas, porque dudo mucho que a lo largo de la carrera, yo por lo menos a lo largo de la carrera, no las vi. Es decir, no vi catéteres, no vi radiofármacos y eso durante la residencia lo puedes ver, pero entiendo que una persona... Y lo puedes no ver también, claro, incluso en la propia residencia. Efectivamente, ayer lo hablábamos, también depende de dónde hagas la residencia, puedes ver unas cosas o puedes ver otras. Entonces, bueno, en este sentido, pues desearos toda la suerte del mundo y que a ver si por favor el Ministerio se adecua un poco a lo que se ve en lo que se busca al final en este examen, claro. Eso es, lo que se busca en el examen. En cuanto a el grado de dificultad por asignaturas, veis ahí que en rojo sería de gran dificultad, en verde clarito sería de dificultad media y en verde oscuro sería de dificultad baja, ¿vale? Categorizadas un poco por si están en los manuales o han caído otras veces en los exámenes FIR. Vemos que el top 3 está entre fisio, farma y química farmacéutica, ¿vale? Esas son las 3 asignaturas principales que tienen más preguntas difíciles y bueno, simplemente para que tengáis una foto un poco de cómo está distribuida, pero evidentemente pues fisio y farma históricamente también lo ha sido, pero son las asignaturas que los profesores consideramos que tienen más preguntas difíciles.
Bueno, y creo que antes incluso de meternos más en faena con las preguntas de este examen, me gustaría hacer un pequeño inciso y recordaros que ya tenéis disponible a vuestra disposición en la plataforma Estimafir la posibilidad de subir vuestras plantillas del examen. Ya tenéis colgadas las respuestas propuestas por los profesores de las distintas asignaturas. No preocuparos cuando saquen las respuestas definitivas o provisionales del Ministerio, porque esto, según vayamos viendo si hay posibles cambios, los iremos modificando y actualizando. Ustedes ya no tendréis que hacer más nada, volveríais a ver vuestros resultados. Para el que no sepa qué es esto de Estimafir, al final es lo mismo, la misma herramienta que teníamos para colgar al final nuestros resultados de los simulacros. Va a ser una dinámica bastante parecida. Lo que vais a ver al final son qué preguntas tenéis acertadas, los fallos, posibles preguntas anuladas, vuestras netas, percentiles. Evidentemente, como en los propios simulacros, cuanto más exámenes haya colgados en esta plataforma, pues más significativo será el resultado. No es lo mismo tener 100 exámenes colgados que estar ya en una muestra de 1100, 1200 exámenes, que al final sí que nos va a poder decir un poco más en qué posición estamos y en qué momento estamos dentro del examen y del resto de los alumnos que se han presentado. Que además esto no es solamente una herramienta nuestra, propia de la academia. Aquí vais a encontrar exámenes de alumnos, de todo alumno que se haya presentado al FIR. Y para animaros a que lo metáis los datos, vamos a sortear entradas para el cine, para que disfrutéis del post-FIR, que eso es lo mejor de todo. Así que nada, no nos enrollamos más, vamos a ver una serie de preguntas que hemos querido poner porque nos han parecido interesantes, ¿vale? Pregunta de micro, pero también esto podría ser farma, porque al final es nuestro día a día. ¿Qué antibióticos se utilizan en el tratamiento de la diarrea causada por Clostriditis difficile toxigénico? Bueno, aquí podemos dudar principalmente entre dos opciones, la fidaxomicina y el peclotuximab, pero como nos preguntan por un antibiótico, evidentemente el tratamiento de elección sería la fidaxomicina. También tenemos otros como la vancomicina, el metronidazol, que no están dentro de las opciones. El peclotuximab sabemos que es un anticuerpo monoclonal utilizado para evitar recidivas, ¿vale? Y que os adelanto que se ha cesado la comercialización, que esto no sé si lo sabéis. Recientemente. Sí. Así que ya no lo tenemos disponible en España para poder utilizarlo. Esto no quiere decir que se tenga que sacar, por así decirlo, de las preguntas. Es una pregunta actualizada, pero es verdad que es una pregunta que puede generar ciertas dudas, pero el tratamiento de elección es la fidaxomicina. Las guías lo posicionan como incluso primera elección, ¿vale? Pero bueno, es verdad que, como novedad, el veloximab, además esto es una noticia de hace semanas o algún mes, el laboratorio aquí en España ha decidido ya no comercializarlo más. Así que igual ya no lo vuelven a preguntar, no lo sé. Bien, otra pregunta de Pharma, la número 77. Señala, voy a intentar leerlo para ver si lo puedo decir todo. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la degeneración macular asociada a la edad. Ya os lo dijimos en clase, os lo dijo mi compañera Cris González. Este año miraros mucho la DMAE, que es tendencia que puede caer, pues aquí tenemos una pregunta de la DMAE. Hemos sacado un poco la bola de cristal. Bien, no voy a ir viendo opción por opción, pero ya os adelanto que la opción correcta es la número 3, la administración intravítrea de fármaco con acción antiangiogénico, como el faricimab, que este además os lo contó Cris también en clase, tiene indicación en la DMAE exudativa, pero no en la seca. Dentro de las opciones, la 1 no es correcta porque hace referencia al tipo exudativo y sería la seca, ¿vale? No voy a hablar de todas las opciones. Dentro de la 2, la susceptibilidad a desarrollar DMAE guarda relación principalmente con antecedentes familiares y con el tabaquismo, ¿vale? Y dentro de la 4, no es la fobia, va afectada a la fobia, no, sería la mácula, ¿vale? Bueno, pues con esta pregunta que es muy novedosa ya tenemos esa opción correcta que sería la 3, que ya os lo adelantó un poco Cris en clase, ¿vale? Otra pregunta de Pharma, la número 84. Un caso clínico. La verdad que este es un caso clínico chulo, que bueno, podemos decir de Pharma, pero también podemos hablar un poco de fisio. Pero bueno, sí, principalmente es de Pharma. Un paciente de 67 años diagnosticado, de fisio o de farmacocinética, mejor dicho, ¿vale? Paciente de 67 años diagnosticado de enfermedad de Crohn en tratamiento con infliximab a dosis estándar desde hace 8 años. Recientemente vuelve a tener síntomas de su enfermedad en la última analítica. Destacan niveles de fármaco por debajo del límite terapéutico inferior, así como títulos bajos de anticuerpos antifármaco. ¿Cuál de las siguientes opciones considera más acertada? Bueno, dentro de todas las opciones, la que es más idónea, por así decirlo, es intensificar el tratamiento con infliximab, bien aumentando la dosis o acortando el intervalo terapéutico. Es verdad que, como os decía, se nos hace más complejo cada vez diferenciar a qué asignatura pertenece, porque esto también es Pharma, pero también es farmacocinética. Añadir otro fármaco al tratamiento, como por ejemplo vedolizumab, un antiintegrina alfa 1,4,
yo creo que no tiene sentido, ¿vale? Lo ideal sería poner una intensificación de tratamiento, es decir, aumentar dosis o acortar el intervalo terapéutico. Sabemos que podemos intensificar aumentando dosis o acortando el intervalo terapéutico para buscar ese beneficio clínico. Suspender el tratamiento y esperar 3 semividas, pues tampoco tiene mucho sentido, y suspender el infliximab, iniciar baricitinib, tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Esta pregunta es verdad que consideramos que es fácil de sacar de alguna manera, ¿vale? Porque por sentido común la podemos sacar, pero bueno, es compleja para el alumno, lo reconocemos. Esta pregunta a mí me gusta porque la vi yo en clase, bueno, un estilo, ¿no? Y vimos el tratamiento. Niña prematura de 28 semanas de gestación con 980 gramos que desde los primeros días de vida desarrolla apnea del prematuro, con interrupción de la respiración durante un mínimo de 20 segundos acompañado de cianosis y bradicardia, sin otra patología subyacente grave. Señale la respuesta correcta sobre el tratamiento farmacológico de elección. Y aquí vemos varias opciones, pero a mí me gusta esta porque yo lo hablé en clase, de hecho conté una anécdota que había tenido en el hospital y evidentemente la respuesta correcta es cafeína. La betametasona no la utilizamos para la apnea del prematuro, se utiliza para la maduración pulmonar del feto y se administra a la madre horas antes del parto. El óxido nítrico lo utilizamos para la hipertensión pulmonar persistente en neonatos y el surfactante pulmonar para el síndrome de distrés respiratorio en prematuros, ¿vale? O sea que esta había que sacarla, sin duda alguna. Bueno, y no todas las preguntas que hemos tenido en este examen tampoco son igual de complejas, ni tampoco igual de elaboradas, ni casos clínicos. En este caso, por ejemplo, tenemos otro tipo de preguntas que ya sea por la carga que os hemos dado con estos conceptos en las clases de teoría, como, para los que me conozcáis ya de las tutorías, lo pesado que me pongo yo con las reglas mnemotécnicas, que tengo reglas mnemotécnicas para todo. Sí es verdad que tenemos herramientas suficientes tanto para ver preguntas tan sencillas como esta, que podemos decir que serían de las más asequibles realmente del examen, y otras muchas que en un principio no lo parecen, pero realmente tenemos, ya os digo, recursos más que suficientes de todo el año. En este caso, por ejemplo, tendríamos esta pregunta de micro: nocardia se visualiza en la tensión de Gram en forma de... Yo siempre recomiendo en este tipo de preguntas lo mismo, que vayáis descartando opciones, para no marcar una de primeras y darnos cuenta después que había un detalle específico que realmente nos llevaba a la respuesta correcta. Lo primero que descartaríamos aquí, claramente, serían los diplococos. Como hemos dicho muchas veces en la tutoría, dentro de dos diplococos, tenemos dos distintos, uno para gram positivos y otro para gram negativos. Y siempre los diplococos son los que tienen nombre propio. Dentro de los diplococos gram positivos tendríamos el neumococo, y dentro de los diplococos gram negativos tendríamos el meningococo y el gonococo. Esas dos opciones las descartaríamos y nos quedaríamos con los dos bacilos. Aquí muchas veces hay dudas, y más, yo lo sé también a la forma que tenemos de impartir la asignatura, porque llega un momento en el que empiezan a bajar bacilos gram negativos, y de repente llega un momento en el que cada uno es de su padre y de su madre. En este caso, yo creo que la palabra clave de ver aquí era bacilos gram positivos ramificados, ¿vale? Hay que recordar que las nocardias son de ese tipo de microorganismos que ya vemos al final de la asignatura, en las que nos podemos encontrar ramificados. En otra pregunta de microbiología tendríamos esta: ¿qué antibiótico es inactivo frente a Pseudomonas aeruginosa? Yo cuando leí esta pregunta, cuando estábamos corrigiendo el examen, lo primero que pensé fue, bueno, pues una de esas preguntas que ya cayeron el año pasado, ¿no? Nos van a volver a preguntar por Pseudomonas y la respuesta correcta va a ser el ertapenem seguro. Pues no, este año le han dado una vuelta a la pregunta. Al final yo creo que el nivel de dificultad es prácticamente lo mismo, porque ya teníamos esta muy trabajada de clase, y de hecho os puse una regla mnemotécnica sobre el linezolid, que es la respuesta correcta, ya que tanto el ceftalozano tazobactam como la ceftazidima avibactam lo daríamos sobre todo en tratamientos para Pseudomonas aeruginosas multiresistentes, ¿no? Con resistencias a otros tratamientos antiseudomónicos más utilizados en el hospital, como la amicacina, por ejemplo, que es la opción 1. Pero esta fue la reglita que vimos en clase con el linezolid, todo a partir del nombre del propio fármaco, del linezolid. Con la L del linezolid lo que nos acordábamos era del número 50, el número romano, ¿no? Para acordarnos que actuaba al nivel del 50S. Con LZ de la mitad de la palabra del linezolid nos acordábamos de la acidez láctica producida por el tratamiento con el linezolid. Y si en vez de llamarlo linezolid lo llamamos liniciolid, nos acordábamos que inhibían el complejo iniciador en este caso, ¿vale? Actuaban a ese nivel. Y luego con la última letra, que era la que más partido le sacábamos al final, la D, si le dábamos la vuelta, la podíamos convertir una B para acordarnos de la biodisponibilidad al 100% que tenía por vía oral. Y al mismo tiempo, si la volvíamos a invertir, se nos convertía en una P que nos recordaba tanto, por un lado, que provocaba trombocitopenia, porque afectaba a las plaquetas,
y la parte que nos interesaría para esta pregunta, que actúa a nivel de los gram positivos. En este caso nos preguntaban por Pseudomonas, que al final es un bacilo gram negativo no fermentador. Me encantan estas reglas, ¿no? Hombre, yo las he heredado de ti poco a poco, estas ideas. Luego, ¿qué mecanismo intrínseco, otra pregunta de micro, qué mecanismo intrínseco de resistencia a antibióticos beta-lactámicos presenta Serratia? Vale, esto es una cosa bastante vista en el hospital realmente. Yo recuerdo cuando estudiaba el FIR hace tampoco tanto, aunque ya parezca muchísimo, en la academia no era una cosa que se le metía mucha caña, pero a mí me ha dado fe, María, de que esto ha sido muy pesada este año con esta pregunta, así que aquí también creo que la medallita se la debería llevar ella por sacar de nuevo la bolita de cristal, y en este caso la opción correcta sería la beta-lactamasa cromosómica inducible de clase C, que es la AMC, ¿vale? Ella también os dio una reglita en clase, yo creo que os di alguna también en tutoría. Tendríamos, por ejemplo, esta, que de hecho hasta en el propio hospital, los propios facultativos de allí la utilizan muchísimo, ¿vale? Que sería la regla de Escipión. Escipión era un general romano, ¿vale? Que al final nació por el año 236 a.C., que tampoco lo tenéis que saber como tal, pero sí como antes de Cristo, AC, para acordarnos de que es para la AMC. ¿Y por qué nos acordamos de Escipión? Porque algunos de los microorganismos más típicos que presentan infecciones y que tienen este gen de resistencia serían el Enterobacter, la Serratia, el Citrobacter freundi, Providencia y Morganella morgani. Aunque había algunos que no eran tan típicos a veces de infecciones que también las provocaban. Pero ahí entró muy bien María Riego en la clase y os dejo esta reglita, la de Heck-Jess, que le recordaréis seguramente más, en la que incluíamos también algunos de los que ya habíamos visto antes, como por ejemplo Enterobacter cloacae y Citrobacter freundi, pero también nos servía para introducir otras enterobacterias como puede ser la Afnia albei o la Klebsiella aerógena y la Yersinia enterolítica. En otra pregunta de microbiología, como tenemos aquí, podemos ver que dice: ¿a cuál de estos microorganismos corresponden las siguientes características? Cocos gram positivos en racimo, colonias beta hemolíticas, catalasa positivo, coagulasa positivo. Realmente no es una pregunta muy difícil, es verdad que ya llevábamos un punto de examen en el que ya poco a poco íbamos viendo preguntas más largas y más liosas. En este tipo de preguntas, siempre lo digo en los simulacros, tenéis que tener cuidado, no es un caso clínico en sí, pero sí es verdad que empieza a meteros mucha información que realmente no es necesaria para la pregunta. Se complementa, pero cortando la pregunta a la mitad ya podríamos contestarla, ¿vale? Si empezamos a ver las opciones desde abajo, ya empezamos con Bacteroides fragilis. Ya el primer dato que nos aportaba la pregunta, que era cocos gram positivos en racimo, ya sabemos que no puede ser. Bacteroides fragilis es un bacilo anaerobio estricto, por lo que ya quedaría descartado. El siguiente que tendríamos sería Streptococcus pyogenes. Los estreptococos nos podrían liar un poco, por eso de ser cocos al final también gram positivos, pero si os acordáis, que lo hemos visto también en las tutorías, tenemos que los streptococos nosotros los llamábamos estrechococos, ¿vale? ¿Por qué? Porque son cocos que no están en racimo, están en cadena, porque es tan estrecho que tienen que pasar de uno en uno, ¿lo recordáis? Entonces esta también quedaría descartada. Y nos quedarían Staphylococcus y Listeria. La Listeria monocytogene también es un gram positivo, pero en este caso sería un bacilo gram positivo. Y nos quedaría solo Staphylococcus aureus. ¿Por qué nos podremos liar solamente con la idea de Staphylococcus aureus? Porque nos dices coco gram positivo en racimo. Muchas veces la agrupación típica que vemos a nivel teórico del Staphylococcus aureus no suele ser tanto en racimo, sino que decimos muchas veces que se presenta en tétradas. Pero al final esto es como tú. Si tú tienes unas tétradas junto de otras, al final poco a poco lo que terminas viendo es un racimo de cocos, ¿vale? Así que en este caso la pregunta no era difícil, de hecho la mitad de la pregunta del enunciado nos sobraba y con simplemente saber que eran coco gram positivo en racimo ya teníamos la respuesta correcta. Y esta ya me toca a mí. Bueno, Sí. voy a hacer un paréntesis, que antes se había dicho el vedolizumab, quería decir antiintegrina alfa 4 beta 7, que estaba yo aquí mientras te escuchaba. No sé qué he dicho ya. Pero bueno, es el no descansar. Vamos a seguir con otra pregunta. En este caso la 112, porque de repente, pues ahora somos enfermeros y sabemos de catéteres, es la sorpresa. Luego seremos radiofarmacéuticos y veremos un radiofármaco. En este caso, la pregunta 112, yo creo que es un poco para liar, pero bueno, en un paciente al que se tenga que administrar de forma sistémica un fármaco irritante, como el cisplatino, ¿qué tipo de catéter elegiría? Bueno, oiga, señor, yo no tengo que elegir catéter, Dios me libre. Pero bueno,
Vamos a hacer un repaso. Ayer, por ejemplo, lo estábamos hablando con los compañeros de Leir que estaban por aquí y estábamos todos discutiendo. Y yo creo que esta pregunta la han puesto para liar y es más sencilla de lo que podemos pensar. Un catéter cuya punta se encuentra en la aurícula derecha, un catéter cuya punta se encontrase en la vena cefálica, un catéter cuya punta se encontrase en la vena radial y otro que se encontrase en la arteria femoral. Bueno, pues la respuesta correcta, que nosotros entendemos que al principio sienta así como un poco lioso el hecho de que sea un fármaco irritante, es un catéter cuya punta se encontrase en la vena cefálica, que es la típica, la periférica que tenemos todos en el brazo, ¿no? En el caso de la opción 1, pues sabemos que, bueno, no lo sabemos, pero ya os lo decimos, tiene que estar a unos 2 centímetros de la aurícula derecha la punta del catéter, ¿vale? Para una vía central. Es verdad que ni la vena radial ni la arteria femoral se utilizan para tratamiento y yo creo que aquí el lío puede venir un poco por la palabra fármaco irritante. El cisplatino se puede poner por una vía central, evidentemente, y se puede poner por una vía periférica, no hay problema. Y aquí yo creo que quieren que nos confundamos la palabra irritante con la palabra osmolar o de osmolaridad alta o elevada, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que necesitaríamos obligatoriamente, por así decirlo, una vía central, ya fuese un PIC, una vía central. No voy a entrar en accesos venosos, ¿vale? Porque creo que no es nuestro tema. Pero yo creo que aquí la palabra irritante la quieren utilizar un poco para liarnos, porque es verdad que al final gran parte de los tratamientos quimioterápicos son fármacos irritantes y se extravasan, y todos tienen el riesgo de extravasarse, si no siempre hay medidas en caso de extravasación, pero ya os digo que un cisplatino se puede poner por una vía periférica perfectamente, no hay problema, y así se extravasase, pues bueno, ya veríamos. Pero en este caso creemos que es una pregunta para liar, que al final quieren confundirnos la palabra irritante con osmolar. Bueno, aquí llegamos a la revolución. Creo que no voy a leer toda la pregunta porque si no se me va a hacer muy complejo. De repente encontramos en la pregunta 132 que hemos categorizado de farma, pero perfectamente podría ser de bioquímica, ¿vale? Es una pregunta larga, desagradecida, una pregunta, no sé, desconcertante, que nadie se espera que de repente te pregunten por el lutecio, que es un radiofármaco. Es verdad que está muy de moda, el Lutathera, que se llama comercial, es el nombre comercial. Además es de un coste muy elevado y que cada vez se utiliza más. Se utiliza, o la indicación para la que se utiliza o que está financiada es para tumores neuroendocrinos con receptores de somatostatina. Es verdad que este fármaco nos dan un párrafo gigante para hablarnos de una cosa y al final nos ponen una nota, que más que nota aclaratoria yo llamaría nota desaclaratoria, porque te habla de repente con que no aporta carga eléctrica, pero vemos que es una molécula con muchos grupos carboxilo, es decir, una molécula cargada negativamente. Es verdad que es una pregunta que de primeras es difícil, es desconcertante, ¿eh? Entonces, dentro de las opciones vemos que hay muchos aminoácidos, los únicos que tienen carga positiva serían los de la opción 1, lisina y arginina, que es el tratamiento por el que nos preguntan. La pregunta: ¿se debe administrar de forma concomitante con una solución de aminoácidos para revertir la reabsorción del radiofármaco? Bueno, pues se administra, aparece así tal cual en ficha técnica, se administra con estos aminoácidos para evitar esa nefrotoxicidad. Simplemente en este caso yo creo que se podía sacar, si no estamos muy desconcertados, por descarte, porque son los aminoácidos positivos, la molécula, bueno, por descarte porque son los únicos positivos, y luego es verdad que si te fijas en los grupos carboxilo que tiene la molécula, puedes descartarla y sacarla un poco por técnica de examen. Lo que pasa que reconozco abiertamente que esta pregunta está fuera de contexto, es totalmente rara, no vemos nada de radiofármaco en Pharma, nada en la carrera, y me parece, bueno, pues por descarte se puede sacar, pero es verdad que cuando ya llevas 132 preguntas, pues esta pregunta no viene a tranquilizarte. Pregunta 148, que es de fisio, en este caso la vemos en el manual de fisio, nos pregunta por el síndrome de realimentación. Un paciente es ingresado por una obstrucción intestinal. El paciente lleva 5 días sin ayunas y se le acaba de prescribir una nutrición parenteral total al 100% de los requerimientos calóricos. Es verdad que esto es muy del día a día del farmacéutico hospitalario. Al día siguiente el paciente presenta edema periférico e insuficiencia respiratoria, siendo diagnosticado de un posible síndrome de realimentación. ¿Qué parámetro analítico es más probable encontrar alterado en esta situación? Bien, pues dentro de todas las opciones que tenemos,
La hipofosfatemia es la más característica, ¿vale? Lo primero que vemos es ese fosfato disminuido. También podemos encontrar hipopotasemia, hipomagnesemia y retención de sodio, ¿vale? Yo recuerdo que esta fue una de mis primeras sesiones clínicas en el servicio, en farmacia, ¿vale? Es verdad que incluso puede haber a lo mejor algo de duda con el calcio disminuido, pero lo más característico sin duda es el fosfato disminuido, ¿vale? Así que esa sería nuestra respuesta correcta. Pregunta de Pharma, también un caso clínico, otro más, dentro de todos los que hay. Mujer de 40 años con artritis psoriásica grave no controlada y sin otros antecedentes clínicos de interés, que ha fracasado el tratamiento con adalimumab. Su trabajo, muy demandante, le exige viajar mucho. Además, refiere temor a las agujas. ¿Qué tratamiento podría ofrecérsele a la paciente? Bueno, pues dentro de los que hay, el dupilumab lo descartaríamos simplemente porque ya se administra subcutáneamente. Entonces, dentro de los que nos quedan, pues vemos que ruxolitinib no tiene indicación para la patología de la paciente, ¿vale? Para esa artritis psoriásica, sería para policitemia vera, mielofibrosis, enfermedad de injerto contra receptor, ¿vale? Dentro de la ficha técnica. Dupilumab, ya os digo que es subcutáneo y tiene indicación de asma, dermatitis y rinosinusitis crónica con poliposis nasal, que también estos están últimamente muy de moda, ¿vale? Y el ponatinib, que es para LMC o LLA con cromosoma Filadelfia positivo, ¿vale? Así que en este caso no me parece una pregunta difícil, pero bueno, dentro de otro caso clínico. Vale, y por mi parte, ya prácticamente terminando las preguntas de micro también, no quiero ser un poco pesado. Tendríamos, por ejemplo, esta, que creo que es bastante asumible con lo que vemos en la academia. Es verdad que tuve que leerla 2 veces porque hubo un momento que, precisamente por intentar leerla rápido, por intentar tener antes los resultados también, se me pasó una palabra clave, pero claro, yo tenía más tiempo después para revisarla y mirarla con tiempo y no tenía la presión de tener que acertarla sí o sí. Y eso no siempre pasa en el examen. Entonces, quería hacer hincapié en esta pregunta que dice: con respecto a la resistencia a glicopéptidos en los enterococos, señale la opción incorrecta. Tenemos 3 opciones, la 1, la 3 y la 4, que son bastante parecidas, ¿no? Serían las cepas del fenotipo BAN-A, muestran resistencia a vancomicina y tecoplanina. La 3, la cepa con fenotipo BAN-B, muestran resistencia a vanco, pero no a teico. Y la 4, las cepas con fenotipo BAN-C, muestran resistencia a vanco, pero no a teico. Vale, esas 3 serían bastante parecidas. Tendríamos que empezar normalmente siempre por ellas, por el simple hecho al final también de aplicar un poco de técnica de examen, ¿no? Muchas veces suele estar ahí la clave de la pregunta, y en este caso la opción 2, cuando la leí tan rápido porque ya quería ver dónde venía esto, porque todos me dirigían a los genes de resistencia, decía: Enterococcus gallinarum y Enterococcus caseliflavus presentan resistencia intrínseca de alto nivel a vancomicina. Y lo primero que se me vino a la cabeza mientras ya pasaba a la siguiente es: mira, pues hace no mucho en el FIR entró precisamente esto sobre el gallinarum, hablando de la resistencia de alto nivel de la vancomicina. Vale, error, ¿vale? De hecho, precisamente lo que nos hablan a nosotros en esa pregunta antigua, no recuerdo ahora si fue del año pasado o del anterior, creo que hace 2 años, era precisamente de la resistencia intrínseca de bajo nivel a vancomicina que presenta. Y es verdad que es una palabra que se te puede saltar porque además es que estamos hartos de verlo en los simulacros. Siempre cuando varias opciones dirigen a una misma cosa y una se va, pues nos quedamos al final, pues cuál de estas que son contrarias puede ser la correcta. En este caso, la que nos pedían seleccionar era esta por esa diferencia. Podríamos haberla utilizado también descartando, que de hecho fue como me di cuenta al final de que tenía que ser la 2 a la fuerza, porque lo otro es que estaba clarísimo, lo habíamos visto 20 veces en clase. Las cepas del fenotipo BAN-A, con la regla que teníamos nosotros de BAN-A con A de ambos, es resistente a ambos antibióticos, tanto a la vancomicina como a la teicoplaninina. Luego cuando teníamos los del gen BAN-B, con B de banco, ¿no? Pues en este caso sería resistencia a vancomicina únicamente, pero no a teicoplanina. Y el fenotipo con el gen BAN-C tenía el mismo tipo de resistencias que el BAN-B. ¿Cuál era la diferencia? Pues esa C de cromosoma. Al final era un gen cromosómico, pero que otorgaba al final resistencia a los mismos antibióticos. Resistencia a vancomicina, pero sensibilidad o no resistencia a teicoplanina. La diferencia aquí era al final fijarse mucho en esa palabra de alto nivel, porque lo que nos querían preguntar era por resistencia de bajo nivel, ¿vale? En esta pregunta 99 nos decían: ¿cuál es el mecanismo de acción principal de los aminoglucósidos en el tratamiento de infecciones bacterianas? Vale, este tema de antibióticos yo sé que es un tema que siempre cuesta. Cuando llegamos a la micro y vemos los bichos, genial, pero cuando empezamos a ver fármacos ya se nos va la pinza. Parece que los fármacos solo pueden estar en farma, porque si están en micro, malo. Vale, esta pregunta realmente era bastante sencilla. La hemos visto varias veces con diferentes reglas mnemotécnicas tanto en clase como en simulacros, ¿vale?
Pero más concretamente os he querido dejar una que es bastante típica, que hablaba simplemente, en vez de todo este tipo de antibióticos, de aquellos que actuaban a nivel de la subunidad 30S o la subunidad 50S, ¿vale? En este caso lo digo porque la respuesta correcta sería la 1, inhibición de la síntesis proteica al unirse a la subunidad ribosómica 30S, y las reglas que teníamos eran estas dos, ¿vale? Bastante sencillitas. A nivel del 30S teníamos la regla amino-mespectores, la tetra pequeña, en el que tendríamos amino para acordarnos de los aminoglucósidos, espectores para acordarnos de la espectinomicina y la tetra para las tetraciclinas. Y esa coletilla de pequeña para acordarnos de que es la subunidad 30S. En cambio, para las de las 50S lo que nos quedábamos, forzamos un poquito la regla, metiendo esa CL en la palabra macrólidos, que la íbamos a pronunciar como maclólidos, con el cloranfenicol y la clindamicina para acordarnos de esa L, que es una vez más, igual que vimos en el Lizolid, acordarnos de ese número romano del 50, ¿vale? Para acordarnos que es sobre la subunidad 50S. Realmente era una pregunta bastante asumible, aunque de un tema bastante complicado que se nos hace un poco cuesta arriba. Dejando un poco de la micro también de lado, una pregunta de inmuno, ¿vale? ¿En cuál de los siguientes síndromes existe una ausencia total o parcial del timo y por ello el paciente padece un defecto en la producción de linfocitos T? En el tema de patologías de inmuno también es un tema, nos pasa lo mismo, creo que yo, que con la parte de antibióticos, al final de la asignatura, se sale un poco de la dinámica en sí de la asignatura, de los distintos procesos de maduración y tal, y también se nos hace un poco cuesta arriba. En este caso, yo considero que es una pregunta bastante asumible con lo que tenemos de clase, ¿vale? Tanto con la teoría que hemos dado, como con las reglas mnemotécnicas, porque esta pregunta la he sacado tanto por teoría directa como por descartes. ¿Cómo? Pues lo primero que deberíamos saber, en principio, es que el síndrome de DiGeorge es aquel síndrome en el que existe, como dice el enunciado, una ausencia total o parcial del timo. Por lo tanto, no se pueden producir esos linfocitos T. Pero si esto no nos acordáramos en ese momento concreto, ya en la pregunta 199, que ya está la cabeza a punto de explotar, también la podríamos sacar perfectamente por descarte, ¿vale? Cuando nos dice, no sé si alguno aquí ha podido liarse un poquillo en la opción de Ocon, nos dice síndrome de la inmunodeficiencia adquirida humana. Yo en ese momento también, que para mí también era mi pregunta 199, dije, esto no lo asocio yo ahora mismo a inmuno, en qué patología era esta en concreto. Realmente nos quieren dar un poquito la vuelta porque esto, básicamente el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida humana es el que produce el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, ¿vale? En este caso, es verdad que hay un descenso de los linfocitos T, pero es por una destrucción al final por parte del virus. Así que no es, como nos dice el enunciado, un defecto en su producción, lo que pasa es que se destruyen. En cuanto a las otras dos opciones, el síndrome de Bratton y el síndrome de Chedia-Higashi, os recuerdo que teníamos reglitas mnemotécnicas vistas en los simulacros específicas para esto, ¿vale? Por un lado, con la agammaglobulinemia de Bratton, que le poníamos esta doble B y siempre la coletilla esta del paréntesis con B por 2 para completar la regla, ¿vale? Terminaba de juntarlo todo. Nos podíamos acordar de esa B, nos servía para acordarnos que eran por mutaciones del gen BTK y que lo que producía era una disminución, ¿no?, de los linfocitos B, esos linfocitos B bajos, BB, por eso esa doble B en la regla. Además que se producía más típicamente en niños, ¿vale? Por eso lo de BBs también. Y el por 2 que poníamos para recordarnos esa B doble era para acordarnos que estaba asociado tanto al cromosoma X como a infecciones repetidas, por eso por 2, ¿vale? Entonces, esta podríamos descartarla precisamente porque al final no afecta a linfocitos T, sino que es propia de linfocitos B. Y por otro lado tendríamos la enfermedad de Chedia-Higashi, que realmente la damos un poquito también por encima porque no le hacemos tanto hincapié, pero creo que con esta regla al final terminaba abarcando todo. Y tampoco me quiero parar mucho porque esta regla era un poquito más compleja, pero sí es verdad que el principio de la regla es lo suficientemente fácil y clara como para podernos descartar la primera opción, porque ya en la primera decía, si comes mucho en un chino, con la que nos ayudamos para acordarnos de comes, para acordarnos que es una enfermedad propia de un defecto de fagocitosis, y chino simplemente para asociarlo con el nombre Higashi, ¿no?, que tenemos como nombre que le da nombre al síndrome. Entonces con esas dos opciones ya podríamos eliminarlas, el VIH eliminado, nos quedaría solamente DiGeorge, ¿vale? Y en esta pregunta de bioquímica, la 202, ya estamos terminando, nos dice, ¿en cuál de estas patologías el colágeno no es la proteína involucrada? Es verdad que las patologías del colágeno son un poco más rollos, no se ven en tanta profundidad al final, sí al final toda la formación del colágeno y tal, pero las patologías en sí no. Pero en este caso, una vez más, sé que esto estaba trabajado de clase y sobre todo estaba trabajado de las tutorías, ¿vale? Entonces de esto teníamos una pequeña reglita, en este caso la respuesta correcta, la adelanto ya, sería la respuesta 3, el síndrome de Kearns-Sayre, que no tiene nada que ver con el colágeno en sí, sino que es una de lesión mitocondrial, ¿vale?
Las otras tres, si nos acordamos aplicando las reglas, tendríamos la de, bueno, la pronunciación ya digo yo que en estas patologías ya me la he jugado mucho con las anteriores, esta yo creo que ya... Escuchamos pero no juzgamos. Exacto. El Ehlers-Danlos, ¿vale? Nos acordábamos de la ET para acordarnos de que actuaba por las enzimas disfuncionales o deficientes, esas enzimas que producían el colágeno, ¿no? Y nos daban un colágeno erróneo o deficiente. Por otro lado, también teníamos como una de las opciones la osteogénesis imperfecta, que cambiábamos esa T por ese 1, ¿vale? Y la A del final por el alfa, para acordarnos que eran cadenas alfa modificadas en el colágeno tipo 1. Y por último, la otra que nos aparecía dentro de las posibles respuestas era el síndrome de Good-Pasteur. En esta, el Good lo cambiamos por For, ¿vale? Y así nos acordábamos que era para el colágeno tipo 4 y en vez de Pasteur decíamos Pacter, porque así nos acordábamos de esos anticuerpos y la relacionábamos como una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, aunque no supiéramos que esa enfermedad que nos pedía la pregunta era por una lesión mitocondrial, podríamos descartarla precisamente porque estas enfermedades sí las teníamos controladas. Bueno chicos, pues hasta aquí más o menos el análisis de este examen FIR 2024-2025. Sí que os adelanto que en breve tendremos disponible esta plataforma que utilizamos que se llama ImpugnaFIR, donde os facilitaremos, os ayudaremos, servirá de foro para todos vosotros en el caso de que veamos alguna pregunta que es candidata a ser impugnable. Os ayudaremos con comentarios, con bibliografía, donde al final vosotros mismos sabéis que sois los que tenéis que impugnar cuando salgan los resultados de esa plantilla provisional de respuestas, que como ya os ha dicho Pedro, actualizaremos en el EstimaFIR, y luego el siguiente paso sería utilizar ImpugnaFIR de aquella manera que os sea para vosotros beneficioso en alguna pregunta que consideréis que es impugnable o no. Ya sabéis que nosotros, profesores y tutores, estamos disponibles para ayudaros a lo largo de todo el proceso y también de la resolución del FIR, ¿vale? Pero sabéis que la responsabilidad de impugnar al final solamente la podéis hacer vosotros. Y pues nada más, pasamos a la siguiente diapositiva simplemente para despedirnos. En este caso os quiero agradecer personalmente y también a través de los profesores y de los tutores todo el trabajo que habéis hecho detrás. Os agradezco muchísimo la confianza depositada en este año y en los años que hayáis pasado con nosotros en Amir Farmacia, en AFIR. La familia AFIR os manda un abrazo enorme, un beso enorme. Os da esa enhorabuena que comentaba al principio, agradeceros ese compromiso, ese trabajo. Sabemos que ha sido una preparación complicada, porque sabemos lo que es prepararse el FIR, pero sabemos que ha sido todavía más un examen más complejo. Como os decíamos antes, nosotros ayer también nos desubicaba un poco este examen. No dudamos en que vais a ser capaces de sacarlo, evidentemente con la dificultad que conlleva un examen de este calibre, pero bueno, simplemente daros las gracias, animaros a utilizar todos los recursos, que todavía os vamos a acompañar, todavía estamos aquí hasta esa elección de la plaza FIR, y hay una frase que me gusta mucho que dices tú, Pedro, que os esperamos al otro lado del FIR. Al otro lado del FIR. ¿Vale? Así que nada, un beso enorme, un abrazo y nos vemos al otro lado del FIR. Hasta luego. Adiós.